Buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 en un día con muchísima información política, también alguna información económica, pero obviamente el centro de la noticia pasa por el procesamiento de Amado Boudou, del vicepresidente de la Nación, que se conoció el viernes tarde de la noche. Estábamos terminando la picada con periodistas y una hora después se conoció este fallo del juez Lijo procesando al vicepresidente de la Nación. Y eso ha generado todo tipo de repercusiones políticas y de alguna manera se abre un nuevo escenario político, porque hoy vamos a analizar también no solamente la causa Boudou, hasta dónde puede llegar, si Cristina lo va a seguir bancando o no. Hoy hablaron el jefe de gabinete Capitanich y la verdad que todos esperaban una defensa férrea del vicepresidente y se desligó Capitanich, hizo simplemente una crítica respecto a la doble vara con que mide parte de la oposición, que le pide la renuncia a un Boudou procesado por cohecho y por negociaciones incompatibles de la función pública, básicamente por un caso típico de corrupción, y a un Macri en la ciudad de Buenos Aires también procesado por el caso de las escuchas ilegales, pero Capitanich no salió, pese a lo que muchos esperaban, a bancar abiertamente a Amado Boudou. Y la presidenta, que hoy estuvo en una inauguración junto a Scioli y junto a Rodríguez Larreta en un carril de la General Paz, y que directamente no habló del tema. Se la notaba de buen humor, sonriente y demás, pero soslayó por completo el tema que, por primera vez en la historia argentina, hay un vicepresidente en funciones procesado por un caso de corrupción. Esto no es como el caso de Menem, que los jueces federales que estaban en la servilleta o que entraban en el baúl a la Quinta de Olivos mientras Menem era presidente y tenía todo el poder, no hacían nada. Y cuando Menem se va, bueno, van todos a investigar los casos de corrupción o los delitos del menemismo. Sino que acá estamos hablando de un sistema judicial que en muchos casos perdura de la década menemista o incluso antes, que en algunos casos empieza a investigar delitos o supuestos delitos de corrupción del kirchnerismo en funciones. Y en este caso, el juez Ariel Lijo, uno de los jueces designados por Néstor Kirchner. Es decir, no son los jueces tanto Lijo, Ercolini, bueno, no son los jueces de la época menemista, sino que son la poquita renovación judicial de la justicia federal que hizo Néstor Kirchner. Diego, bueno, hay 6 procesados en la causa Boudou. Y la novedad, no solamente este procesamiento de 333 páginas en términos muy duros por parte del juez Lijo para con fundamentalmente el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, sino que también la tipificación, que hasta ahora la dejaba abierta Lijo respecto a qué es lo que el juez cree está probado respecto al vicepresidente de la Nación. Sí, de alguna manera ya algo se había anticipado con el llamado a indagatoria que había hecho el Lijo hace ya casi un mes, y ahí te demostraba o te empezaba a mostrar que no solo era negociaciones incompatibles con la función pública, es decir, el delito que cometió para el juez Amado Boudou no solo tiene que ver con que intervino para aprobar, intercedió ante la FIP para que se apruebe un plan de facilidades de pago para Chicones, sino que lo que dice además Lijo es Boudou. Cohecho pasivo. Sí, Boudou con José María Núñez Carmona, que es su socio, y con Alejandro Van der Brule, que era el titular de Diolfan, que es la empresa que se queda con Chicones, hicieron una maniobra y se quedaron con el 70% de esa empresa. Eso el juez lo llama cohecho. Cohecho es coimas. Sí, y en el caso de ellos es cohecho pasivo. También procesa a Nicolás Chicones y a su yerno, Guillermo Renwick, que son la otra pata de esta operación. Es decir, acá lo que está diciendo el juez, y ahora vamos a investigar paso por paso, es que Boudou, además ayudado por Núñez Carmona, su amigo de la adolescencia y socio comercial, y Alejandro Van der Brule, el presidente de Diolfan, que todos ven como una especie de testaferro, prestanombre, lo dice el juez de Amado Boudou, recibieron una coima, y esa coima fueron el 70% de las acciones de Chicones, es decir, quedarse con la imprenta o el 70% del paquete accionario de Chicones. Sí, así lo dice, en esos términos prácticamente el juez. Es un procesamiento que tiene 333 carillas, hay que leerlo, tiene mucha información, y lo que dice como algo central es la información que se cruza a partir de las llamadas que hay entre Amado Boudou,
Núñez Carmona, la familia Ciccone, cuando Diolfan se queda con... Ahora vamos a analizar caso por caso, pero a ver, lo importante que hay que entender, el primer tema a entender es que el juez Lijo cree tener probado que Vudú recibe como coima, en vez del 10%, el 20% un negocio, recibe el 70% de las acciones de Ciccone, de la principal impresora de imprenta del país, que podía ser o billetes, papel moneda o documentación oficial. Y a cambio, ¿qué da Vudú como ministro de Economía? Le da a Nicolás Ciccone, por eso están imputados también, Nicolás Ciccone, que era uno de los socios fundadores, y Guillermo Renwick, acá en este caso una especie de lobista de los Ciccone frente a los funcionarios públicos, le da a cambio la posibilidad de levantar la quiebra de Ciccone. Pesaba una quiebra pedida por la FIP por una deuda de más de 200 millones de pesos, y no solamente levantar la quiebra para que la empresa pudiera continuar en marcha, sino contratar nuevamente con el Estado, contratar la impresión de papel moneda o de documentación pública desde la empresa Ciccone. Entonces, por eso también lo procesa a Nicolás Ciccone. Dice, no, mire, que usted, no es que Vudú le robó a la empresa, usted le dio el 70% de las acciones de Ciccone porque a cambio usted esperaba que Vudú le levantara la quiebra, que a su vez consiguiera nuevos contratos, y bueno, a cambio creo que también hay un estipendio por mes que iban a cobrar los Ciccone y la familia Ciccone, ¿no? Además de tener el 30%, conservar el 30% de las acciones. Sí, Lijo va mostrando cómo es todo ese proceso, a partir de que Renwick se contacta con el círculo más cercano a Amado Vudú. A partir de eso empieza todo un proceso que consiste en ingresar desde Diolfan en Ciccone y que consiste en tener a partir de ese momento algunos contratos con la Casa de la Moneda, algunos contratos como la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa, que fue el primero. Bueno, todo eso está narrado largamente y entre los elementos decisivos, insisto, está este tema de el cruce de llamadas. Que bueno, vamos paso por paso. Las 7 claves del caso Vudú Ciccone. Lo primero de todo, ¿cuál es la clave número 1, Diego? Sí, bueno, esto que veníamos comentando, Vudú, Núñez Carmona y Van der Brule se quedaron con el 70% de Ciccone a través de Diolfan. En el llamado de indagatoria, Lijo decía, se habrían quedado con el 70%. Bueno, ahora lo da por probado a partir de los testimonios, a partir de un montón de documentación y a partir de ese cruce de llamadas en que, por ejemplo, la muestra a la novia de Amado Vudú, Agustina Canfer, tratando... Ahora vamos a ir a las llamadas, pero para no mezclar las cosas, me parece que esto es lo básico, lo principal. Lo que dice el juez es que tiene probado que la ex Ciccone, que estaba en quiebra por un pedido de la FIP, bueno, se la queda este fondo Diolfan en 70% de las acciones, y que detrás de Diolfan, si bien el prestanombre era Alejandro Van der Brule, estaban Núñez Carmona, el socio y amigo de Vudú, y el propio vicepresidente de la Nación. Sí, en realidad el hijo dice, el verdadero dueño es Amado Vudú. Lo dice en la página 232, dice, el verdadero dueño es Amado Vudú, Van der Brule era un prestanombre, y Núñez Carmona actuaba en nombre de Vudú. Justamente todo lo contrario de lo que intentaba demostrar el vicepresidente, que Núñez Carmona había actuado por su cuenta. El juez dice, no, el dueño de Ciccone es Vudú, lo dice textual. Bueno, clave número 2. La clave número 2, bueno, tiene que ver con estos contratos de los que hablábamos, que empieza a conseguir, cuando cambia de nombre Ciccone, se convierte en Compañía Sudamericana de Valores, y a partir de ahí empieza a imprimir billetes, 410 millones de billetes para la Casa de la Moneda, empieza a imprimir las boletas del Frente para la Victoria. Bueno, a ver, ahí le dan a Diolfan, que el hijo dice es de Vudú y de Núñez Carmona, le dan la empresa Ciccone, y Ciccone, mientras que cambia de nombre, ¿no? Pero Ciccone en manos de Diolfan, supuestamente de Vudú y Núñez Carmona, como todavía no tenía un certificado fiscal para contratar con el Estado argentino, contrata 12 millones de pesos la impresión de las boletas del Frente para la Victoria. Cristina Kirchner, Vudú, en la elección del año 2011, por 12 millones de pesos. La primera cosa que dice es, ¿cómo hace? Supongamos que Vudú y Núñez Carmona no están en este tema. ¿Cómo hace un perejil como Van der Brule para que un partido como el Frente para la Victoria, que es el principal partido en el país, contrate a través de Van der Brule la impresión de las boletas electorales por 12 millones de pesos, siendo que además la ex Ciccone no tenía la maquinaria necesaria para imprimir ese tipo de papel, con lo cual subcontrata, es como una especie de intermediario. Claramente acá
dice el hijo, tiene que estar la intervención de Vudú y de Núñez Carmona como los dos que acercan al poder a la impresión de las boletas electorales. Sí, lo que hace el hijo ahí es, por supuesto, desconfiar de la versión de Vudú, que lo dijo en los medios, lo dijo en su declaración: yo no tengo nada que ver con la impresión de esas boletas, no era un tema del que estaba inmiscuido, iba a ser candidato a vicepresidente. Bueno, el hijo dice, usted intercedió para que esos negocios empezaran a llegar a manos de Diolfan. Y después contrata, la ex Chicone contrata la impresión de 410 millones de billetes de 100 pesos. Sí. Esto es unos meses después de que Vudú ya es vicepresidente de la Nación. Sí, creo que son 3 días después de que asume como vicepresidente de la Nación, empieza a imprimir Diolfan los billetes de Evita. Bueno, clave número 3. Clave número 3, el contrato de Diolfan que estábamos mencionando con la provincia de Formosa, que es el primer negocio de Diolfan en mayo de 2010. Es lo primero que hace por 7 millones, casi 8 millones de pesos, y además hay una intervención del ministro de Economía, que era en ese momento Vudú, porque firma una adenda para que pueda intervenir de Diolfan en ese primer negocio que tiene. Hasta ese momento tenía muy pocos empleados, no tenía prácticamente capital propio. Muy pocos empleados. Lee lo textual de lo que dice el juez. Dice que tenía una empleada. Sí, un empleado. Que Diolfan tenía una empleada, que contrata una comisión al gobierno de Formosa por 7.823.531 pesos. Que no se sabe bien cuál era el rol de Diolfan, porque era la tercera factura de Diolfan. Las 2 primeras habían sido arrancadas del talonario y la número 3 es la que le factura al gobierno de Formosa, siendo que Diolfan tiene una sola empleada en ese momento y no tenía ningún antecedente en renegociaciones de la deuda. Vudú era el ministro de Economía y le hacen una adenda con el gobierno de Gildo Infran para meterla a Diolfan como intermediaria asesorando al gobierno de Formosa. Ese es el primer trabajo de Diolfan. Hay viajes de Núñez Carmona a Formosa, bueno, la participación de Van der Brule, que era presidente de Diolfan, y de nuevo el hijo dice, esto solo se pudo haber conseguido porque estaba Vudú como ministro de Economía. Sí. El paso número 4, el dato número 4 es bastante conocido, pero es la relación entre Van der Brule y Núñez Carmona. El socio, mejor amigo del vicepresidente, y Van der Brule, que figuraba el como supuesto testaferro de Vudú, que Vudú dice no conocer y que no tener ninguna relación con él. Bueno, ahí abunda y mucho el hijo en esta relación que la semana pasada lo comentamos, sumó un dato nuevo que era un viaje del 2011, del 28 de abril de 2011, un viaje juntos de Núñez Carmona, de Alejandro Van der Brule y de Guido Forcieri, que hasta ahora no está procesado y que era el jefe de gabinete de Vudú en el Ministerio de Economía, hoy es representante ante el Banco Mundial, pero dice en ese momento el hijo, estos 3 personajes claves ligados a Vudú viajaron a Brasil por aerolíneas argentinas el 28 de abril de 2011. Bueno, abunda mucho el juez. Lo que hay para relacionar a estos dos es, ellos mismos reconocen que son amigos, sí, que se conocen desde hace mucho tiempo, pero viajan juntos 2 veces a Río de Janeiro. En uno de los viajes van en el mismo vuelo con el jefe de gabinete de Vudú. Hay cientos de llamados permanentes entre ellos dos y de Núñez Carmona a Diolfan, a la empresa, y hay un corazoncito. ¿Por qué también hay un corazón que los liga ya desde hace mucho tiempo? Porque había un noviazgo de Alejandro Van der Brule, de Núñez Carmona salía con la prima de Alejandro Van der Brule. López Caray, creo que sí. Bueno, exactamente, sí. Se conocen desde Mar del Plata y había una relación incluso de amistad a través gente que entró a trabajar al ANSES. Todo eso que estamos comentando está en el procesamiento de Ariel Lijo. No son rumores, sino que Lijo se detiene punto por punto en cuáles son los nexos, en este caso entre Van der Brule y Núñez Carmona, que es algo que hasta Vudú reconocía. Vamos al punto número 5 y te pido que me leas un fragmento, digamos, de lo que ha puesto el hijo en alguno de estos puntos. El vínculo entre Van der Brule y Amado Vudú. Sí, este me parece que es uno de los puntos centrales del procesamiento, porque el hijo dice, yo lo tengo probado, y dice, en el presente punto se enunciarán todos los elementos probatorios que demuestran el fuerte vínculo y los intereses recíprocos que compartían Van der Brule y Amado Vudú. En tal sentido debe aclararse que más allá de toda la prueba que se mencionará a continuación y que une a los imputados, justamente el rol que ocupó Van der Brule de actuar como prestanombre o cara visible del negocio tuvo como fin ocultar a los verdaderos dueños de la empresa, Diolfan, y al funcionario público involucrado en esta maniobra, que es Amado Vudú. Eso dice, cuando empieza a desarrollar cuál es ese vínculo, el juez Lijo. Dice, lo tengo probado, y cita 8
pruebas. Bueno, te voy a dejar el tema del departamento, que me parece que es una prueba increíble respecto a la coartada que dio Amado Boudou. Pero a ver, Diolfan, presidida por Alejandro Van der Breggen, le paga a familiares de Boudou, el hermano y al jefe de gabinete de Boudou, pasajes al exterior. Sí. Hay 2 llamados telefónicos del secretario de Boudou con Van der Breggen. Sí, Eduardo Romano, el secretario... Sí. Y además este hecho insólito, que justo en el departamento que Boudou tiene en Puerto Madero, pernoctaba a Alejandro Van der Breggen, que Boudou dice desconocer, pero se le metió en el departamento que Boudou tiene en Puerto Madero. Para lo cual, además, no es que lo vieron pasar, sino que pagaba la factura del cable, pagaba la factura del teléfono, pagaba las expensas, y el argumento de Boudou es, bueno, yo no sabía nada, este señor entró a mi departamento porque lo había alquilado un Caroso Donatiello, un empresario italiano que vive en España, y este empresario, bueno, yo había hecho entre partes, Núñez Carmona de nuevo me contactó con este empresario, yo le alquilé entre ausentes a este empresario italiano que venía de vez en cuando a Buenos Aires, le alquilé mi departamento en Puerto Madero, y este empresario, Caroso Donatiello, que era amigo de Van der Breggen, lo hizo dormir varias noches en mi departamento. Pero yo no tengo nada que ver. Bueno, ¿qué es lo que descubre el hijo? Sí, lo que descubre el hijo, y lo plantea en la página 104 del procesamiento, es que la firma de Caroso Donatiello con Núñez Carmona era falsa. No era una firma de Caroso Donatiello. A ver si entendés este punto, porque este punto es muy importante y muy contundente. Primero hay que tener muy mala suerte, porque están investigando a Diolfan, presidida por Alejandro Van der Breggen, un contador que todos indican como un perejil, que la ex mujer dice este era el testaferro de Boudou, pero que el propio juez dice es un prestanombre, y de hecho en todas las reuniones que hay probadas entre Núñez Carmona y Van der Breggen recibía órdenes de Núñez Carmona, del amigo y socio de Boudou. Pero además hay que tener muy mala suerte, o muchos sospechan que hay que ser muy sonso para o dar una sensación de que había una impunidad total para que Van der Breggen, que se estaba quedando como presidente, como prestanombre de la principal empresa de impresión de billetes del país, estuviera durmiendo en un departamento de Amado Boudou en Puerto Madero, y que además pusiera las expensas a su nombre, pusiera el cable, el teléfono. Es decir, una situación verdaderamente muy llamativa. Es la primera vez que justamente un tipo que está haciendo negocios con el Estado y que se queda con el 70% de un paquete de accionarios, una empresa muy importante, con la ayuda del Ministerio de Economía, del ministro Amado Boudou, encima está durmiendo en el departamento de Amado Boudou. Pero además, Boudou dice, no, miren, otro le había alquilado a Van der Breggen, no tengo nada que ver. Bueno, dice el hijo, le pedía a los peritos calígrafos de la Corte Suprema de Justicia que analicen la firma de Caroso Donatiello, que nunca se quiso presentar acá a declarar ante el juez, ni siquiera vía Skype, vía teleconferencia, y la firma es falsa. Sí, es apócrifa, lo dice el juez. No hay ningún contrato que haya firmado Caroso Donatiello con Amado Boudou o con Núñez Carmona en nombre de Amado Boudou, y eso también es un elemento considerado clave para este procesamiento y para decir, bueno, que la relación y el vínculo es entre estos dos personajes, el vicepresidente Amado Boudou y Alejandro Van der Breggen, que hasta ahora no se había podido probar, o por lo menos el vicepresidente lo negaba. ¿Qué dice Van der Breggen a distintos testigos que han participado en muchísimas reuniones con él y con Núñez Carmona? Pues Núñez Carmona debe haber tenido, no sé, 100 reuniones con Van der Breggen, estaban todo el tiempo haciendo esta operación juntas, que a Boudou lo vio algunas veces, pero muy poco, que ha hablado con él algunas veces, pero muy poco. Por eso el hijo dice, no importa si aparece un video o una foto, o si se están abrazando o lo que fuera. Yo tengo probado por otro lado que acá había una relación, básicamente Núñez Carmona Van der Breggen, y que esa relación llevaba a ponerlo a Van der Breggen al mando de Diolfan para hacer el negocio. ¿Cuál es la clave número 6 del caso? La clave número 6... La clave número 6 tiene que ver con las negociaciones y reuniones previas al acuerdo. Sí. Es decir, donde ahí se involucra directamente el ministro de Economía. ¿Qué hacía el ministro de Economía reunido con empresarios privados, los Chicone, en un restaurante, en un canal de televisión, en un bar de Puerto Madero? ¿Qué hacía el ministro de Economía en esas reuniones? Sí, triangulaba una operación que se estaba por desarrollar y que se estaba por consumar en uno de esos momentos.
lo menciona el juez a Amado Boudou en conversaciones con Núñez Carmona, a Núñez Carmona en conversaciones con Renwick, a Renwick en conversaciones con Nicolás Chicone, todo previo a un encuentro que hubo en un restaurante de Puerto Madero que se llama iFresh Market, y donde ahí se empieza a tramar este desembarco de Diolfan en Chicone. Todo eso está detallado también largamente por el juez. Te dejo que busques el párrafo donde dicen cómo arreglan una de las reuniones, y Boudou no usa nunca su celular, sino el celular de Agustina Canfer, su novia, y después cómo empieza el circuito de llamados del celular de Agustina Canfer al de Núñez Carmona, de su socio amigo, de Núñez Carmona a Van der Brele, de Van der Brele a Renwick, de Renwick a Chicone. Hacen toda la gira para ponerse de acuerdo y encontrarse en un lugar. Pero de todas maneras, a ver, ¿qué dicen los Chicones y Renwick y otros testigos? Bueno, que se encontraron en Telefe, después del programa AM donde estaba invitado Amado Boudou, que se encontraron en el restaurante Viche, este restaurante de Puerto Madero, que se encontraron en el Hilton también en una ocasión, y que se encontraron en un restaurante que se llama el iFresh Market de Puerto Madero, también un restaurante que queda ahí a pasos del depto de Boudou en Puerto Madero. Sí, eso es lo que menciona, y es otro de los elementos centrales, este cruce de llamadas, densidad de llamadas, lo llama el juez Lijo, y dice, por ejemplo, que en iFresh Market se llevó adelante la reunión entre los hermanos Chicone. Uno es Nicolás Chicone, el otro es Héctor Chicone, que ya falleció, por eso obviamente no hay un procesamiento para él, pero también fue parte de la maniobra. Y dice, Amado Boudou se comunicó telefónicamente desde el teléfono de su novia, Agustina Canfer, con Núñez Carmona, quien solo 3 minutos más tarde se comunicó con Alejandro Van den Brule, quien a su vez 5 minutos después llamó a Guillermo Renwick. El yerno de Chicone. El yerno de Chicone, que es el que acerca a los Chicone a Boudou. 4 minutos después de ello, de ese llamado de Van der Brule a Renwick, Renwick llama a Olga Chicone, también parte de la familia, los dueños de la calcográfica, y dice, estos elementos probatorios mencionados demuestran cómo se coordinó la reunión que presenció Boudou para que después de ello se dirijan con Núñez Carmona y Van der Brule al estudio del doctor Tayá, donde finalmente Héctor Chicone y su hija concretaron la cesión de la empresa. Ese 70%, volvemos al punto 1 de alguna manera, el 70% de las acciones de Chicone que pasan a manos de Boudou, de Núñez Carmona, a través de Diolfan. Todo eso está coordinado a través de llamados telefónicos, y después hay una reunión en el estudio jurídico del abogado de la empresa Chicone, y ahí se termina de confirmar este traspaso. Todo esto es entre el 1 y el 2 de septiembre. ¿Y por qué Boudou se reúne con los Chicone? ¿Por qué? Porque sobre todo Nicolás Chicone, que era socio fundador de la empresa, quería estar seguro de que lo que le decía a Nariga, Núñez Carmona, que era el socio de Boudou, era cierto. De esto de que no solamente le iban a ceder el 70% del paquete accionario, sino que le iban a salvar la empresa. Es decir, que eso iba a significar el salvataje, la refinanciación de deudas con la FIP y el poder volver a contratar en las grandes ligas del Estado. Es decir, quería cerciorarse de que fuera el propio Boudou, el ministro de Economía, en carne y hueso, el que le garantizara ese negocio privado. A ver, acá hay que decir también una cosa, y lo reiteramos. Chicone dice, yo soy una víctima, Boudou me robó la empresa y demás. Mirá, Chicone, que ha negociado, y esto es cierto, ha negociado con la dictadura, ha negociado con el menemismo, ha negociado en África, ha negociado con todo tipo de gobiernos, siempre ha visto la posibilidad de que algún funcionario le dé tal o cual beneficio. En este caso, él le cede el 70% de las acciones voluntariamente a Diolfan. Y algo me imagino que espera a cambio. Además de lo que se habla del pago mensual de los $50.000, él se queda con el 30% de una empresa a la cual le levantan la quiebra y encima le garantizan contratos. Entonces que Nicolás Chicone, que argumenta que el juez lo engañó, que él era testigo, que él denunció una maniobra de corrupción, no, escúchame, cuando hay un delito de corrupción, hay uno que paga la coima y hay uno que recibe la coima. Es decir, no es que los empresarios son Carmelita descalza y los funcionarios son los que van y se abalanzan con las empresas y los empresarios no hacen absolutamente nada. Por eso tanto Nicolás Chicone como Renwick están procesados por cohecho activo, son parte fundamental de esta maniobra para el juez y están procesados por eso. En el caso de Renwick, sí. Esto por ahí es otro caso, digamos, porque es el yerno de Chicone, nunca participó de la empresa, todos dicen que es un empresario de menor envergadura, que no tiene ninguna relevancia, que usaba más que nada sus vínculos y sus contactos como lobista político. Y en todo caso, acá me parece que falta una ley de testigo protegido o de testigo de denuncias de hechos de corrupción, que como hoy no existe,
cae en la misma bolsa y aparece como el empresario que termina sobornando al ministro de Economía. Pero Renwick, según todos los testigos, de nuevo, era un hombre que no tenía negocios de menor entidad y que no participaba del negocio grande de la empresa Ciccone. En esta trama actúa como operador de Nicolás Ciccone, sí. Y él mismo lo declara, lo dice ante el juez: intentamos primero contactar a otros empresarios, Ernesto Gutiérrez, Jorge Brito, Clarín, el fondo Fintech, todo eso consta dentro de la declaración de Renwick, y finalmente terminamos cerrando con The Old Firm. Bueno, la última clave, y ya vamos a dialogar un poco con los dirigentes políticos que están hoy de la oposición y del oficialismo en Plan M. Sí, bueno, Vudú intervino en el trámite de la AFIP para conseguir un plan extraordinario de pagos para la imprenta y levantar la quiebra. Es un poco lo que planteábamos. Hay una nota de noviembre del 2010 de Amado Vudú, cuando era ministro de Economía, donde le pide a la AFIP que de alguna manera intervenga. Eso es lo que entiende el juez, que intervenga, y le pide opinión a Rafael Resnick Brenner, que es este funcionario de la AFIP que también está procesado, es el 6º procesado. Por negociaciones incompatibles de la función pública. Sí. Sin embargo, Rafael Resnick Brenner, que era el jefe de gabinete de Echegaray en la AFIP, del número 1 de la AFIP, lo que dice es: miren, yo fui a un despacho del Ministerio de Economía, me encontré con el jefe de gabinete de Vudú, Guido Forcieri, y estábamos viendo qué hacíamos con Ciccone, y llega Núñez Carmona, empresario privado, amigo y socio de Vudú, y Guido Forcieri, que hoy está escondido en Washington, postergando la indagatoria que le pide el juez Lijo, un papelón, un funcionario argentino escondido en Washington ante la requisitoria de un juez argentino. Guido Forcieri le dice: este señor, Núñez Carmona, va a ser el que se va a encargar de todo el trámite de la AFIP. Y después hay cientos de llamadas entre Resnick Brenner y Núñez Carmona, lo cual es muy probable que siguiera, por orden del ministro de Economía y todo lo que estaba armado con Guido Forcieri, el canal y la vía para levantarle la quiebra a la empresa Ciccone. Igualmente, si fue así, son negociaciones incompatibles con la función pública, porque ¿por qué tenía que recibir órdenes de Núñez Carmona un funcionario de la AFIP? Bueno, Resnick Brenner dice porque me lo pide Forcieri, que era el jefe de gabinete de Vudú, y lo que aparece tanto en esas reuniones en las que Nicolás Ciccone pide verlo a Vudú, como en este caso, siempre hay alguien que demuestra que detrás de Núñez Carmona está Vudú. Nicolás Ciccone quería reunirse con Vudú, y Vudú estuvo, según el juez, en ese restaurante Puerto Madero para certificar que estaba compenetrado con esta operación. Y en el mismo caso, Resnick Brenner dice: yo no sabía quién era Núñez Carmona, pero vino Guido Forcieri, que era la mano derecha del jefe de gabinete de Vudú, y me dijo: él va a llevar a partir de ahora el expediente Ciccone. Él era Nicolás Núñez Carmona. Y atención con la actitud que tenga la AFIP, porque Resnick Brenner sigue siendo jefe de la AFIP en Salta, sigue siendo funcionario público, y Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, en algún momento presenta manuscrito una nota ante el juez comercial, el juez que llevaba la quiebra de Ciccone, diciendo que el plan de pagos no se atenía a la legalidad. Es decir, rechazando el primer plan de pago, oponiéndose, ofreciéndole resistencia a Amado Vudú. Sí, para el juez, Echegaray frustró un plan de pagos ilegal, lo dice varias veces, pero Resnick Brenner lo termina aprobando desde la AFIP a instancias de lo que le pide Amado Vudú, según lo que entiende el juez. Bueno, vamos a discutir con los dirigentes políticos aquí presentes cómo sigue la historia de Vudú, hasta cuándo lo banca Cristina y cuál es la reacción del oficialismo y la oposición. El procesamiento de Amado Vudú llegó antes de lo previsto. El juez federal Ariel Lijo tomó la decisión mientras el vicepresidente estaba de visita en Cuba. El magistrado procesó a Vudú por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo. Lo mismo hizo con dos personajes claves ligados al exministro de Economía, su socio y amigo José María Núñez Carmona y el titular de The Old Firm, Alejandro Van der Broele. Vudú se convirtió así en el primer vicepresidente en ejercicio de la historia argentina en ser procesado por un acto de corrupción. Según la justicia, aceptó como soborno el 70% de las acciones de la imprenta Ciccone y se interesó en los trámites para levantar su quiebra. Lijo procesó además al fundador de la calcográfica, Nicolás Ciccone, y a su yerno Guillermo Renwick por el delito de cohecho activo. El magistrado no consideró que fueran víctimas de Vudú y sus amigos, sino cómplices de la maniobra investigada. El quinto procesado fue el funcionario de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, que aprobó el plan de facilidades para la ex Ciccone y también incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública.
Los delitos que cometió Vudú pueden ser penados con hasta 6 años de cárcel. La defensa del vicepresidente, que ya anticipó que apelará el procesamiento, apuesta a que la Cámara Federal ordene revisar el fallo e investigar la llamada ruta del dinero. Ahora, el gobierno debe decidir qué hace con el vicepresidente, que retornaría a la Argentina recién el miércoles o jueves, después de asistir a la asunción del nuevo presidente de Panamá. Vudú podría quedar esta misma semana al frente de la primera magistratura, cuando Cristina Kirchner viaje a Asunción del Paraguay para una visita oficial. Bien, ya vamos a hablar con Adrián Pérez, diputado del Frente Renovador de Sergio Massa, con Paula Bertol, dirigente del PRO, una de las mujeres clave en el armado de Mauricio Macri rumbo al 2015, y con Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, uno de los hombres de confianza de Elisa Carrió. También está el doctor Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional. En un ratito le vamos a preguntar cómo sigue esto judicialmente y si hay una especie de vía libre de los jueces, que ahora todos estaban escondidos debajo del escritorio y ahora todos salen a la casa de los funcionarios corruptos. Vamos a hablar antes con Fernando Chino Navarro. Gracias por venir, Chino, esta noche. Al contrario. A ponerle el pecho. Bueno, ¿qué pasa con Vudú? ¿Debe renunciar? Yo creo que hay dos planos. En el plano judicial ustedes han expedido ampliamente, han detallado una serie de elementos que, como en el derecho generalmente hay grises, que uno lo puede tomar de una forma o de otra. Yo te digo lo que dije hace 20 días, me parece que es importante que la justicia actúe, que tengamos un poder judicial independiente, que por supuesto es perfectible, que hay cosas por corregir. Señalo esto porque hace unos meses decíamos que no había justicia, que éramos una dictadura. Bueno, hay jueces que investigan, que actúan. Yo soy de los que creo que cuando un juez actúa, más allá que decida cuestiones que yo comparto, no hay que respetarlo, y creo que tenemos que garantizar que llegue hasta el fin de su investigación y que determine. Si luego todo lo que está acreditando lo puede probar fehacientemente, dictará la sentencia que corresponda o deberá en la sentencia declarar la culpabilidad o sobreseer al vicepresidente. Y el vicepresidente se siga defendiendo en el marco de la justicia. Está haciendo lo que corresponde, que es presentarse, ponerse a disposición. No es una hazaña, muchas veces otros no lo han hecho, creo que es bueno, y hoy lo vemos en la coyuntura como una cuestión que nos agobia, pero dentro de un tiempo creo que lo vamos a ver como algo positivo, porque es un pequeño paso para consolidar nuestro joven sistema democrático. Ahora, tengo dos preguntas. Una, hoy le preguntaron a Capitanich, ¿qué opinaba de la causa? Dice, yo no soy abogado constitucionalista ni penalista, no puedo opinar sobre el fallo de los jueces, ¿no? Y después está la discusión respecto a si Vudú debe permanecer en el cargo o no, que es más una discusión política. ¿Cuál es el límite en el cual se activa la decisión política del gobierno de decir, mire, yo no quiero un funcionario procesado con este estado de sospecha encima? Es una pregunta que es netamente política. Tenemos el caso de Mauricio Macri, procesado en 2 instancias, y está cumpliendo su función, es candidato a presidente, y los dirigentes del macrismo se rasgan la vestidura de la República, piden juicio político. Está bien, es la democracia. Es una decisión que tendría que tomar Vudú, qué va a hacer, si va a seguir en uso de sus funciones, si va a pedir licencia. Me parece que el Congreso tiene mecanismos, que después verá si pueden prosperar o no. En algunos casos, hay un constitucionalista que tiene más autoridad que yo, pero son 3 las causas para llevar juicio político: mal desempeño de sus funciones, delito cuando está cumpliendo en función de su tarea institucional, o un delito común. Para esto tiene que haber sentencia, no la hay. Está la discusión si ha desempeñado bien o mal sus funciones, que es absolutamente opinable, pero yo creo que habría que dejar, más allá de que hablemos y unos tengamos una posición. Yo soy parte de un gobierno, tengo una carga subjetiva, no soy un observador imparcial, y la oposición cargue contra este y está bien, y en otras cosas diga otra cosa, y nos crucemos con argumentos. Dejemos que actúe la justicia, y también el Parlamento tiene sus mecanismos, y dejemos que actúe normalmente. ¿A usted le cree a Vudú? Sí. Sí. Digamos, sí, yo todo lo que ustedes cuentan me parece un libro, un bestseller. Ahora, ¿lo vio la otra vez con los colegas Tenemon y el Otoviazda ahí en TN? No lo vi. Es decir, tratando de ensayar estas casualidades insólitas de que... Yo puedo escribir, sí. A ver, si yo me pongo a escribir, yo tengo, reitero, yo trato de respetar y ser coherente respecto a un juez cuando toma alguna medida. En este caso no es una sentencia, es una resolución importante, procesarlo, pero no ha sentenciado, aunque me guste o no la decisión. Y también di un ejemplo días atrás cuando hablamos de la Corte Suprema respecto a la ley de medios. A veces fallaba
en función de lo que yo creía, otras veces no, pero uno tiene que respetar la decisión del juez, más allá que puede haber un juicio de valor respetuoso. Pero si yo me tomara todo lo que se dice respecto a la relación del hijo con los abogados de la gente de Chicone y relaciones y cómo se vino esta denuncia que hizo Pacífico, etcétera, etcétera, también puedo escribir 400 hojas, otra novela. Por eso yo digo, dejemos que avance la justicia. Ahora, ¿no le tocó justo a Vudú, dos jueces, el doctor Rafecas y en este caso el doctor Ariel Dijo, que son dos de los jueces que Néstor Kirchner impulsó en el 2004 con la supuesta renovación de la justicia? Pero no tiene nada que ver, pero no es de los jueces de la servilleta, no está bien, pero de la otra rama del fuero federal. Que cuando se designa un juez es para que haga justicia, o porque lo designa un gobierno no tiene que actuar. Está bien que actúe, yo no me molesta, ese es el rol del juez, eso es el Poder Judicial. Lo que digo, si nosotros mediáticamente ponemos el tema hace 2 años, lo declaramos culpable, lo fusilamos mediáticamente, supongamos que luego el juez, hipótesis, no tiene la certeza, la fuerza, los argumentos como para declarar su culpabilidad. Y ni siquiera dicta el sobreseimiento, sino falta de mérito. ¿Qué van a decir? Este juez se vendió, es un juez kirchnerista. Entonces yo creo que cuando menos opinemos de la labor del juez en términos judiciales, hablemos de política, que es la tarea nuestra. Dejemos que los jueces hablando de política, porque acá hay en la oposición, y ahora lo vamos a hablar con los diputados, distintas actitudes. La de Macri, la de Massa, pidiendo el juicio político. Que esto se discuta 3 meses en el Parlamento, amplificación, como si fuera el único tema de la Argentina, ¿no? Y después tenemos los fondos buitre, qué hacemos con la economía, un montón de temas. Macri obviamente no tiene otra porque, como usted dice, está procesado. En 2 instancias. No puede pedir la renuncia de... Por un tema que en Estados Unidos implicó la caída de un presidente. Bueno, pero por eso, escuchas ilegales. Exacto. También para la opinión pública es un tema que yo creo que es muy grave, pero el tema de... Ustedes conocen programas de sobornos. Que hay 1 hora hablando de con quién habló, con quién dejó hablar, los cruces telefónicos. Yo no lo veo. Bueno, es más, a Macri se lo protege. La mayoría de los medios de comunicación con posición dominante, no hablo de periodistas, hablo de las corporaciones, que son grupos económicos, a Macri lo protegen. Ahora, por eso, Macri claramente pide juicio político, que sabe que no va a prosperar en el Congreso, para ir por ese camino, porque no tiene otra, no puede pedir la renuncia, porque si no él también tendría que renunciar porque está procesado. Insisto, de todas maneras las cosas son distintas. Una cosa es el Charvide, el juez que procesó a Macri, otra cosa es el juez Lijo. Una cosa es... Tenemos que analizar de qué eso lo acusa y pero una cosa es escuchas ilegales y otra cosa es recibir soborno, coimas. Digamos, un delito que la verdad que a todos y en cabeza de un vicepresidente eriza la piel. Pero bueno, ¿ese es el camino? ¿Estar 4 meses hablando del juicio político en el Congreso? ¿O no debiera activarse algún mecanismo de decir, bueno, hasta acá llegó el vicepresidente? Pero esto tiene que ver con cómo se toma a veces la política. Está bien, me estás preguntando por Vudú, pero... A ver, acá hubo dirigentes como el propio Macri, vayamos a pagarle los fondos buitre, porque Grilla lo decía. ¿Por qué? Porque buscan el título para el diario. Massa dice, bueno, vamos al juicio político. Massa hace 2 días dijo que hay que aplaudir a Scioli por la policía comunal, si la saca por decreto, a la Scioli la sacó por decreto, y todo el masismo está cuestionándolo. Se buscan títulos, según el día, para ver cómo miden las encuestas. No hay seriedad. Entonces yo digo, dejemos el pie de la justicia. Hay un juez, la mayoría considera que es un juez probo, más allá de que a mí me pueda gustar o no su dictamen, bueno, dejémoslo que actúen. Hay voluntad de hacer juicio político, vayan a la Cámara y plantéenlo. ¿Usted es abogado? No soy abogado. Espero recibirme. No soy estudiando. Bueno, pero está estudiando. Bueno. Soy un estudiante tardío. está estudiando. Digo, no sé si el hijo es pro o no, pero siempre el tema es en términos comparativos. El otro juez federal que tenemos en muchas causas se llama Norberto Yarvide, que yo creo que es un oprobio para el kirchnerismo que siga en función de Yarvide. Si es un oprobio o no, lo tendrá que determinar la instancia institucional. Pero hagámonos cargo, porque acá pareciera el menemismo, el dualdismo, la alianza, el kirchnerismo y el resto que somos espectadores, es una obra de teatro. No hay otros actores, no hay poder judicial, no hay poder legislativo, no hay sociedad, sino después siempre tenemos un chivo expiatorio. Yo no voy a defender a Yarvide, no me interesa, pero digo, ¿cómo actuamos después? No hablo de... Vos como periodista tenés tu rol, analizás, cuestionás... Hace 20 años que lo criticamos a Yarvide. Hablo de los que somos parte de la política. Venimos acá y hablamos como si llegamos de Bélgica. Recién llegué de Ámsterdam, yo estoy en Oslo. No, somos todos actores de 30 años. Nos conocemos, sabemos dónde nos hemos equivocado, dónde hemos acertado. Entonces, si queremos reformular de verdad este sistema democrático, actuemos con seriedad. Por eso digo, yo puedo estar de acuerdo o no con lo que hace el doctor Lijo.
pero me parece positivo que esté actuando. Y creo que lo que tenemos que garantizar, oficialismo y oposición, es que llegue hasta las últimas consecuencias. Yo le creo a Vudú, si me equivoco y hay pruebas contundentes, como establece el derecho, para que sea sentenciado, y bueno, me habré equivocado. Y si no hay prueba contundente, lo tendrá que sobreseer. Pero respetemos ese accionar, porque si no después, según como falle el juez, la Corte Suprema es kirchnerista, no, la Corte Suprema es golpista, y caemos en un maniqueísmo que no tiene nada que ver con lo que es el derecho, que es bastante complejo. Acá el doctor podrá hablarle. La mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice la otra, con lo cual el gris es bastante ancho el derecho. Fernando Chino Navarro, gracias por venir esta noche. Y vamos a hablar de dos temas importantes, lo convoco la semana que viene, el tema de la policía municipal, que es muy importante en la provincia de Buenos Aires, el tema de Scioli, Massa y qué está pasando con el kirchnerismo en la provincia, y obviamente el tema de los holdouts que va a seguir durante todo este mes. Gracias. A ver, vamos a hablar un poquito con algunos dirigentes de la oposición. Mirá las repercusiones de Vudú procesado. El procesamiento de Amado Vudú en la causa del escándalo Chicone sacudió el tablero político. Después de que se conociera la decisión del juez Ariel Lijo, la mayor parte de la oposición salió a reclamar que el vicepresidente dé un paso al costado. A través de un comunicado, el socialista Hermes Wiener pidió directamente la renuncia del exministro de Economía para evitar que siga dañando al gobierno de Cristina Fernández. Aunque el oficialismo conserva la mayoría en el Congreso, el Frente Renovador y la Coalición Cívica anunciaron en cambio que impulsarán el juicio político contra Vudú. Pedir sin más es un gravísimo error, porque en realidad es lavarse las manos frente a la gente. Yo creo que la tarea más importante que puede encarar la oposición en conjunto es la del juicio político, la de la remoción. Comenzar una investigación en el Parlamento por mal desempeño y comisión de delitos, y que los diputados que se opongan a ellos incurrirían en el delito de encubrimiento agravado. Desde el macrismo se esforzaron por diferenciar el caso del vicepresidente de la causa que involucra al jefe de gobierno porteño, también procesado en una causa de espionaje ilegal en la ciudad. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sorprendió al ni siquiera ensayar una defensa del vicepresidente procesado. En mi carácter de jefe de gabinete de ministros no soy abogado penalista para opinar respecto a la situación procesal o a una decisión de un juez. Todo lo que había que decir ya se dijo. De regreso de Santa Cruz, la presidenta encabezó un acto de inauguración de obras en la General Paz, pero evitó referirse al procesamiento de su ex compañero de fórmula. Entre la dirigencia y los presidenciales del kirchnerismo prevaleció el silencio. Fernando Chino Navarro, Aníbal Fernández y Roberto Feletti estuvieron entre los pocos que salieron a respaldar a Vudú. La decisión del juez Ariel Lijo llegó en un pésimo momento para la Casa Rosada, enredada en la discusión en los tribunales de Nueva York por el pago a los fondos buitre. Cuando todavía le quedan 16 meses de mandato, Cristina gobierna con todos los frentes abiertos. ¿Logrará recuperar la iniciativa y salir airosa, o su final de mandato será bastante más complicado del que imaginaba hasta hace poco? Bien, ya estamos con el diputado del Frente Renovador, Adrián Pérez, gracias por venir, con Paula Bertol, dirigente del PRO, y con Maximiliano Ferraro, que es legislador de la ciudad de la coalición cívica del Frente UNEN de Elisa Carrió, ¿no? Hombre de confianza de Carrió. Adrián Pérez, bueno, ustedes están pidiendo el juicio político directamente a Vudú. Estamos pidiendo el juicio político porque es lo que nos corresponde como legisladores, está muy claro. Es decir, me parece que acá hubo un juez que hizo bien su trabajo, que recopiló una serie contundente de pruebas, que llamó indagatoria en un auto de indagatoria muy fuerte y que luego dictó un procesamiento señalando que había habido cohecho y negociaciones incompatibles. Que Vudú lo que hizo fue perpetrar una serie de maniobras para quedarse con un negocio para contratar con el Estado. Maniobras que iban desde propiciar el levantamiento de la quiebra, propiciar la posibilidad de que Chicone pudiera contratar con el Estado, propiciar un plan de facilidad de pago con la FIP. De modo tal que lo que está diciendo es, se quedó con una empresa en el marco de un negocio con Chicone para contratar con el Estado Nacional. Me parece que es un hecho muy grave. El juez ya hizo su tarea, digamos, hasta aquí. Seguirá haciéndola y hay que dejarlo trabajar, hay que respaldarlo porque no es un tema menor, porque la causa se llevó puesto un procurador general, un fiscal, un juez. Entonces hay que respaldar la actuación judicial, no interferir en la actuación judicial. Digamos, la política no debió interferir, simplemente respaldar a un juez que se animó a avanzar en la causa de corrupción, no cuando el funcionario se fue, sino con el funcionario, digamos, en su cargo. Y es un hecho muy importante. Ahora, nosotros como legisladores, ¿qué es lo que nos cabe? Determinar la responsabilidad política. Es decir, mientras el juez determina la responsabilidad penal y definirá posteriormente si hay condena,
por el delito de cohecho y nosotros tenemos que determinar la responsabilidad política. Y la responsabilidad política para mí está configurada claramente porque el mal desempeño, en función de lo que el mismo juez describe en la causa, está muy claro. Es decir, ¿qué tenía que hacer Vudú como ministro de Economía para propiciar un levantamiento de pago sobre la FIP, para meterse y querer quedarse con una empresa? Entonces yo creo que el camino que le corresponde responsablemente al Congreso es el juicio político. Obviamente que esto no es una posición, nosotros hemos planteado esta posición desde el Frente Renovador, pero muchas fuerzas políticas han planteado la misma posición. Hay que articular una estrategia común para empujar el juicio político. Ahora, ¿no es eso testimonial? Porque hoy la posición, el kirchnerismo tiene mayoría en el diputados y mayoría en el Senado. Y tengo entendido, le voy a preguntar al doctor Gil Domínguez, pero un juicio político al vicepresidente requeriría mayorías especiales. Sí, 2/3 de la totalidad de los miembros, presentes para acusarlo, la Cámara de Diputados, y iniciar el proceso de juicio político, y para destituirlo 2/3 de la totalidad de los miembros presentes en la Cámara de Senadores. O sea, son mayorías calificadas o agravadas que son difíciles de conseguir. Este procesamiento no impide que Vudú siga en su cargo. No hay ninguna norma constitucional que se lo impida. No, este procesamiento no impide que Vudú siga en su cargo, y acá hay dos planos, me parece. Uno institucional personal, que depende de Vudú, si él quiere pedir una licencia o quiere renunciar. Depende del apego que tenga a la calidad institucional y de apego a la democracia que él tenga en este momento, y había cuenta las constancias de la causa, y después una instancia institucional colectiva que es la promoción del juicio político, en donde quizás sería positivo que Vudú en esa instancia política demuestre su inocencia y su irresponsabilidad política en el campo de la institucionalidad propia que es el Congreso. Quizás sería muy positivo que el Frente para la Victoria habilitase la promoción del juicio político y le diese la posibilidad al vicepresidente de defenderse en el plano de la institucionalidad colectiva. Ahora, diputado Pérez, eso es ciencia ficción hoy. No, yo no soy de ciencia ficción. Primero, el Frente para la Victoria acepte que avance un juicio político contra el vicepresidente. Lo que dice el doctor Domínguez es así respecto a las mayorías calificadas para la acusación y para la remoción por parte del Senado. La instancia de la apertura de la investigación no requiere los 2/3, ¿no? Con la mayoría simple se puede requerir la apertura de la investigación en el marco de la comisión, que esto es pedir la causa, hacer citaciones, comenzar la investigación parlamentaria. Me parece que habría que, por lo tanto, tratar de comenzar por lo menos la investigación. Y luego uno tiene que hacer lo que el deber le manda hacer. Es decir, después hay un Frente para la Victoria que veremos cuál es su determinación, pero nosotros tenemos que empujar lo que nos corresponde, que es el juicio político, porque para mí está claramente configurada la causal de mal desempeño y posible comisión de delito por parte del vicepresidente. Paula Bertolo, hoy dijo Capitanich que bueno, se mide con distinta vara, ¿no? Macri está procesado, lo dijo recién también Chino Navarro, y no renuncia porque se le pide la renuncia al vicepresidente de la Nación, que también está en este caso procesado. Bueno, para nosotros no es comparable una cosa con la otra. En el informe ustedes decían que nosotros nos esforzamos por separar las causas. Nosotros no nos esforzamos, estamos muy tranquilos, sabemos que las causas son bien distintas y las actitudes, y como dijo el doctor, el apego a la institucionalidad se demostró de muy diferentes maneras. Cuando a Mauricio lo procesaron, él lo que pidió fue su propio juicio político. La legislatura no aceptó hacerle el juicio político, sino que pensando que iba a ser más desgastante y más largo ese proceso, hicieron una comisión investigadora, conformada en su minoría por miembros del PRO. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente esa comisión investigadora en su mayoría lo encontró inocente, con lo cual, fíjate vos qué distintas las actitudes. Además, bueno, ni que hablar de quién era el juez en primera instancia. Es verdad que hay dos instancias, y es verdad también que Mauricio Macri pidió en reiteradas oportunidades ser llamado al juicio oral, porque ya hace mucho tiempo que no lo llaman, y además pidió que televisen ese juicio, que espera ansiosamente, porque lo que él quiere demostrar es su inocencia y no tener nada que ver con esa causa. Así que fíjate vos que la actitud es bien distinta, y yo coincido plenamente con Adrián con respecto a separar lo que tiene que hacer el Poder Legislativo, y que no porque ellos tengan las mayorías especiales teóricamente aseguradas, las minorías van a dejar de impulsar el juicio político dentro de la comisión, y después ir a ver si se puede la Cámara de Diputados constituir como Cámara Juzgadora.
A ver, Maximiliano Ferraro es legislador de la Ciudad de Buenos Aires de la coalición cívica ARI, de Elisa Carrió. ¿Cuál es la actitud que tiene Carrió? ¿Están pidiendo la renuncia o el juicio político? Bueno, nosotros nos hemos manifestado que es importante iniciar las investigaciones en el seno de la Comisión de Juicio Político. El diputado Sánchez y la diputada Alcira Argumedo han presentado un pedido de juicio político al vicepresidente de la Nación e investigar todas las acciones y las posibles condiciones de delitos que haya cometido el vicepresidente de la Nación. Pero hablando en relación a la responsabilidad histórica y al deber de cada uno de nosotros con lo que corresponde en esta situación, yo lo que quiero, me voy a diferenciar del líder del Frente Renovador, porque en nombre de la responsabilidad histórica y no ser un oportunista político, acá hay que hacerse cargo. Amado Vudú llega al ANSES de la mano de Sergio Massa. Amado Vudú, entre el 2008 y el 2009, fue tesorero del Club Tigre, que todos sabemos que el señor Sergio Massa es amo y señor de ese club. Amado Vudú era tesorero cuando al Club Tigre, y ahí aparece el otro gran banquero del poder que es Jorge Brito, Banco Macro, que se especula que pudo haber sido la que le dio el garé financiera de Olfán para quedarse con la Chicone. Entonces, en nombre de esa responsabilidad histórica, yo a Adrián le puedo creer porque pertenecimos, fue vicepresidente, candidato a vicepresidente junto a Elisa Carrió, pero en nombre de nuestra verdad histórica y de la responsabilidad institucional que tenemos ante estas situaciones, me parece que cada uno de los dirigentes, cuando hablamos de estas situaciones, nos tenemos que hacer cargo. Porque muy bien, hoy Amado Vudú ha conformado una banda de ladrones, una asociación ilícita que se quedó con la ex Chicone, que a su vez tiene que dar cuenta por una causa de enriquecimiento ilícito, pero hay dirigentes políticos que hoy ya no son más pertenecientes al relato nacional y popular, que fueron los que le dieron ingreso a la política y los que le dieron holgadez y los que le dieron oxígeno para llegar a donde llegaron. Sí, con este tema es... Primer dato que me parece que está mal, Amado Vudú no llegó al ANSES de la mano de Sergio Massa. Amado Vudú estaba en el ANSES cuando llegó Sergio Massa, eso lo sabe todo el mundo. Hacía varios años que estaba en el ANSES trabajando cuando llegó Sergio Massa a ser el director del ANSES. Así que ese dato es absolutamente incorrecto. Pero el tema aquí es, yo sé que es un año difícil, es un año electoral y estamos, digamos, de alguna forma hay una gran vocación de todos para ver cómo se capitaliza esto y cómo de alguna forma empuja a otro de los competidores. No es el tema. La verdad es que si hacemos eso, nos equivocamos. El tema es Vudú, es un delito cometido por Vudú, un procesamiento sobre Vudú por un hecho de corrupción grave, y hay que ver si la fuerza política tenemos la grandeza de entender que hay que luchar seriamente con la corrupción y ponernos de acuerdo acá que tiene que haber un juicio político y que tenemos que articular un juicio político y que además tenemos que tomar algunas medidas en el Parlamento tendientes a que la corrupción sea un eje que preguntar. Porque si no, ¿sabés qué pasa? Termino de decir lo siguiente. De la misma forma que planteo, la verdad es que Macri está procesado, pero si nosotros no podemos centrarnos en el tema que tenemos que centrarnos, que es que acaba de haber un procesamiento con hecho de corrupción sobre un vicepresidente, y que ese es el tema, y que sobre ese tema es el que tenemos que trabajar, articular, ir a un juicio político. Me parece que cada cual tirando para algún lado con la intención de alguna forma sacar alguna ventaja, no es bueno. Me parece que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias, la sociedad está reclamando que haya impunidad, que la dirigencia política se ponga de acuerdo con que el tema de la corrupción es un hecho grave, y que no solamente, digamos, avancemos con el tema del juicio político, sino que tomemos algunas medidas. Es un momento histórico para tomar algunas medidas. Plantear la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, plantear el aumento de pena para los delitos de corrupción, plantear el recupero de activos provenientes de los ilícitos, plantear la figura del arrepentido, y me parece que estas cuestiones que comenzaron a discutirse hace muy poco, por ejemplo hace unas semanas en la Comisión de Derecho Penal, y que nos debieran encontrar juntos, me parece que nos pondrían en un lugar interesante de cara a la sociedad, en un lugar de decir, queremos que en este caso haya juicio político, queremos dejar trabajar al juez y que el juez tenga la responsabilidad no solamente del actor político, porque el juez lo que no avanzó sobre la pista del dinero, por tanto si hay la ruta del dinero, y si hay responsabilidad de dirigentes empresarios en el marco de la ruta del dinero, que el juez trabaje tranquilamente como lo hizo en el caso Vudú para que determine la responsabilidad de los Jorge Brito detrás. Jorge Brito es que es el que sponsorea a Tigre del club, trabaja Jorge Britos, que debe recuperar concretamente y termine la responsabilidad. No es una cuestión de agua para nuestro molino, es cuestión en nombre de la responsabilidad histórica, en nombre de la verdad histórica en la cual yo me hago cargo, es también
decir lo que digo de Sergio Massa, no es tirar agua para mi molino. Digamos, Amado Boudou llegó a Tigre Club de la mano de Sergio Massa. Amado Boudou, Jorge Britos, hoy sospechado de haber dado la holgadez financiera de All Fans y a Núñez Carmona y a Guido Forcieri, nosotros hablamos en nombre de la responsabilidad histórica. Hace 2 años, conjuntamente con Elisa Carrió, denunciamos a Guido Forcieri y hoy aparece como uno de los hombres claves en esto. Al ex jefe de gabinete, al ex secretario de Servicios Financieros y representante del ANSES en el grupo Galicia Sociedad Anónima. Paulo Bertol, ¿hay una nueva agenda, digamos, con el tema de la corrupción? De alguna manera, yo siempre decía que Massa, Macri, Scioli garantizan una agenda de gobernabilidad. Bueno, ahora parece que se abre la agenda también de la lucha contra la corrupción. No es nueva, digamos que esta agenda está abierta desde que algunos de nosotros ya éramos diputados y desde que el propio Adrián era diputado. Me parece que a lo mejor hay gente que ahora lo anuncia de manera más rimbombante, pero si vos vas a ver los proyectos que Sergio está presentando y que acompaña a Adrián, son todos proyectos que ya hemos presentado en forma conjunta hace 8 años atrás. Lo que no tengo duda es como decía, la ley del arrepentido, el tema de recuperar los bienes de la corrupción y demás. Que, digamos, toda esa agenda que nosotros apoyamos plenamente es una agenda que desde hace muchos años que está dando vuelta en el Parlamento. Lo que tenemos que hacer, si coincido, es juntarnos, ir hacia adelante, no recriminarnos entre nosotros y ahora se ha presentado. Paula, ¿vos crees que recuperar lo robado, Mario Ishi va a recuperar lo robado? Luis Barrio Nuevo va a recuperar lo robado. Pero sí, muchos de los que estamos acá. Seamos claros ante la sociedad, porque realmente hablamos de institucionalidad y Giustossi sigue siendo intendente y ejerce el cargo de diputado de la Nación. Entonces, la verdad que seamos claros ante la sociedad. Recuperarlo, yo pregunto, recuperar lo robado, yo le puedo creer, digamos, porque yo lo conozco a Adrián, le puedo creer a él. Ahora, el resto no. ¿Luis Barrio Nuevo va a recuperar lo robado cuando dijo dejemos de robar por tantos años? A ver, completa. No, lo que quiero decir es que ahora en estas últimas horas se le ha presentado a Julián Domínguez, que es el presidente de la Cámara de Diputados y es el presidente de todos, y espero que ejerza su responsabilidad como tal. 3 de los bloques más importantes, donde está la firma de Pinedo, por supuesto, le han pedido que durante la sesión de este miércoles se constituya la Comisión de Juicio Político, porque la Comisión de Juicio Político en realidad no se junta nunca, y con el tema de que tienen el Frente para la Victoria, la mayoría, no hacen lo que tienen que hacer. Bueno, señores, el Pleno es autónomo, tiene mucho más poder que una comisión, lo que hay que hacer es lo que corresponde, nuestra responsabilidad como bloque es conformar la constitución de la Comisión de Juicio Político. Sí, la Comisión de Juicio Político, no politizar la causa, dejar trabajar al juez, respaldar al juez. El juez va a llegar a la responsabilidad seguramente, no solamente del vicepresidente, probablemente también del sector empresario que haya estado detrás. Nosotros, así como dijimos, en todo momento vamos a esperar el pronunciamiento del juez y esperamos que sea riguroso, seguiremos diciendo lo mismo, y me parece que es un avance importante que se ha producido en la justicia. Me parece que eso también debiera ser el mismo avance importante que se produzca desde la política, con madurez, con responsabilidad, avanzando en el juicio político, avanzando en una agenda. Es cierto, como me planteaba, yo estas cuestiones las planteé hace mucho tiempo y hay distintos, no se trata de ver quién es el autor o no quién es el autor, es de ver si nos podemos poner de acuerdo. Más al Parlamento toda la agenda de la corrupción cuando no es verdad, Adrián. No es eso, no. Nosotros lo que hemos hecho es poner temas en la agenda porque hay volumen político para temas en la agenda. Es decir, lo que logramos es poner temas en la agenda que no había volumen político para ponerlo. O sea, me parece que eso ha sido simplemente pero la verdad es que esa discusión muy menor es una mezquindad política que no tiene mucho sentido. La gente lo que está esperando es que se pongan de acuerdo y que no haya más impunidad en la Argentina. Pues me quedé sin tiempo. Al doctor Gil Domínguez, que siempre con mucha voluntad y la verdad acompañándonos siempre nos ayuda a orientarnos. Simplemente una pregunta y la seguimos la próxima, doctor. Hoy el juez Lijo puede actuar sin condicionamientos o pesa la posibilidad de su remoción en el Consejo de la Magistratura. No, hoy no están nada tampoco las mayorías en el Consejo de la Magistratura como para promoverle un juicio político al juez Lijo, y me parece que mucho menos ahora, porque uno de los puntos neurálgicos de este fallo es que el juez Lijo justamente dice acá lo que se está investigando es un hecho de corrupción, y esto está contemplado en 2 convenciones, una internacional y otra interamericana, como un elemento crucial de un sistema democrático moderno. Entonces me parece que hoy su posición está muy fortalecida. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos ya llega Roberto García con La Mirada. Quédense en Canal 26, ya volvemos.
4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Colección Fiat 2014. Un evento donde desfilaron más de 40 modelos top junto a los nuevos lanzamientos de la marca, entre los que se incluye el 500M. Fiat presentó así su renovada gama para un público cada vez más exigente. Fiat. Esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Por Telecentro podés ver todos los partidos. ¡Vamos, Argentina! Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Pasa Roberto García, nos pasamos un par de minutitos, quédense en Canal 26, ya llega con La Mirada Roberto García, gran programa, chau, pásenla bien.